Bueno, y llegó el momento tan esperado, porque hoy tengo el placer de darle la bienvenida al amigo Germán Talman. Hola ¿Cómo amiga andamos? Querida, ¿cómo está? Qué bueno verlo Bien. de nuevo. Sí, como los Tanto viejos tiempos. tiempo. Y mira, nos estamos saludando a la distancia, como si estuviésemos en el 2021. No hubiésemos podido hacer este contacto. No, tal cual. ¿Cuándo? ¿Hace unos años? Hace exactamente 5 años, Fabi. Ay, no quiero ¿Lo recordarlo. recordaron? ¿Vino a la memoria ese 20 de marzo del 2020? Terrible. Es que son esas fechas que uno, cuando ¿Qué pasa estabas el haciendo, tiempo, no? ¿qué estabas haciendo? ¿O a dónde te encontró el anuncio? Terrible. Por ejemplo, mi experiencia personal era en el último día de la Expo Agro, Ajá, claro. que ya se anticipaba que podría haber una medida de ese tipo, y en la última jornada, de hecho, se suspendió. Y ahí empezó eso que para todo el país, y por eso yo lo quiero vincular con la cuestión política, porque fue un hecho, por supuesto, Sí. desde lo sanitario y Sí. la emergencia y todo lo que atravesamos, pero con mucha implicancia política, ¿no? Perdón, que en un primer momento no sorprendió tanto porque sin lugar a dudas Europa veníamos viendo lo que pasaba, Sí. estaban todos encerrados, parecían todos extraterrestres. Yo te mostré imágenes que recibía de gente de allá, era Claro. impresionante. Pero después el problema fue lo que se extendió y cómo derivó todo aquí, ¿no? Estamos viendo Con los Gates. algunas imágenes que No, quiero recordar. Está bueno recordarlo. Pero fíjese, para hacer ese análisis de lo político, ¿recuerdan las mediciones de imagen de Alberto Sí. Fernández a la semana de anunciar el confinamiento? Sí, porque era el papá que nos cuidaba a todos, ¿te acordás? Exactamente. Lectura para la política de no creerse nunca que esos datos son definitivos. Alberto Fernández tenía imagen cercana a los 90 puntos. Increíble. ¿Se acuerda que hasta la oposición... A ver, hagamos un poquito de memoria. Era un gobierno muy nuevo, una gestión muy nueva, había sí. asumido hacía 3, 4 meses, ¿no? Y la oposición le entregó de alguna manera la toma de decisiones. Hacete cargo. Sí, pero dijo, vamos a acompañar todas las decisiones, incluso hay algunos que habrán borrado esos tweets diciendo, nos ponemos a disposición y estamos en tus manos y confiamos en algo que también vamos a ser un poco serios, y aquí lejos estamos de intentar una defensa de la gestión de Alberto, que es una tarea bastante difícil, pero también es cierto que en ese momento se hacía un poco lo que se podía, había muy poca experiencia, nula en el mundo, y se actuaba un poco por acción y error, ¿no? ¿Quiénes hacían lo que podían? Y las autoridades, porque... Y él podía festejar el cumpleaños. Bueno, a eso vino... De mi querida Fabiola. Son como esa situación, Ay. las situaciones de las vacunas. Exacto. Pero en ese inicio de la pandemia, porque obviamente pasado el tiempo y con todo lo que vivimos y con todo lo que nos enteramos, hay cosas que son, por supuesto, indefendibles. Pero también es cierto que en ese momento había mucho desconcierto. Repito, la propia oposición puso, desde todo el arco político, se puso a disposición y acompañó. Después se habrán arrepentido, como muchos, Sí, claro. de esa decisión tomada, ¿no? Hacía esa lectura, primero, Desde lo político. desde lo político. Lo social. Las cuestiones de imagen o de aceptación son muy volátiles. Sí, claro. Duraron... Sí, claro. ¿Y cómo terminó? Como fenómeno del análisis de la imagen, debe ser sin comparación con otros, porque llegó al 90 y No. tocó el 0. Cero mal, claro. O sea, porque llegó muy, muy bajo y después de terminar su mandato con todo lo Peor, que empezó claro, a surgir, sí, debe ser las personas realmente con es una persona... peor imagen Sí, sin lugar a dudas. de la política. Sí. Otra cuestión que también me parece interesante para vincularlas con los hechos políticos fueron las consecuencias hacia las gestiones. La nacional, en particular, la provincial, Sí. fue la excusa básica de todos los gobiernos que en su mayoría no fueron reelectos. Hubo mucha renovación Sí, es cierto. pos después de ese eso, periodo. sí. Y muchos dijeron, nos tocó gobernar en pandemia. Pandemia que, repito, fue el primer año de la gestión.
hubo un tiempo de recuperación, para algunos no, y venimos al caso de la provincia de Santa Fe, con las expectativas que tenía esa gestión de Perotti, marcada por la pandemia, no digo por el manejo que se hizo, que en definitiva cumplió las órdenes o las recomendaciones que venían de Nación, pero sin duda lo que se supone Perotti tenía pensado para gestionar o por haberse preparado como para ser gobernador, bueno, de entrada sus proyectos se vieron pulverizados. ¿Sabés ¿no? que siempre pensaba en eso, ¿no? En la figura del político, en la persona detrás del político que toda la vida espera, bueno, sí, no sé, claro, llegar, porque esto es una carrera que va a ser, digamos, de lo más chico a lo más grande, llegar a ser gobernador en el caso de una provincia o llegar a presidente, y de pronto te toca una situación única en la historia, que cuando llegaste 2 meses, y una vez se lo dije a Perotti, ¿no? 2 meses después, se viene esto y te atan de pies y manos, o sea, luchaste una vida para eso y después es como que no puedes hacer nada, pero también coincido con vos en que después fue la excusa y el latiguillo de todos. Nadie podía hacer nada por... De todos los niveles, incluso mucho tiempo después. Después todo lo que pasó, también vinculado a lo político, que lo sabemos ahora porque hasta lo han reconocido algunos actores de la política, ese confinamiento eterno... Nadie lo puede creer, sí. Que en realidad, como... insisto, han reconocido algunos actores de la política de ese momento, se hacía porque era políticamente conveniente. Había gente que estaba conforme o que de alguna manera se beneficiaba de esa situación que creo que terminó por colapsar socialmente. Y aquí están las consecuencias. Muchas de ellas ni siquiera se ha avanzado en las investigaciones, en lo que pasó con las vacunas y demás, como tantas otras cosas que... terminan siendo motivo de denuncias políticas, denuncias de la política que van a la justicia y que llevan su larguísimo periodo de investigación y proceso, ¿no? ¿Esto sería lo que la pandemia nos dejó? Una de las partes de lo que nos dejó la pandemia en materia política y desde lo anecdótico, la cantidad de cosas que hicimos, algunas hoy, insisto, tiempo después casi avergonzados de lo que tuvimos que hacer, pudorosos. Muchos hábitos cambiaron también. Muchos hábitos, impresionante. Fabi. Y muchas cosas que se generaron en la pandemia y vinieron para quedarse, ¿no? Sí. Los hábitos cotidianos, los hábitos del trabajo. Exacto. Algunas tecnologías que eran desconocidas y que apenas si tenían una idea de proyección a largo plazo se aceleraron. Algunas ayudaron, todo el tema, por ejemplo, médico con las recetas, esto que era una burocracia impresionante, todo lo que había que enviar para una autorización, se digitalizó mucho, eso está bueno, esa parte. Hablar de la plataforma Zoom en el 2019 era desconocido. Sí, informativamente nos ayudó también. Aprendimos muchísimo a conseguir material estando lejos de otra manera. Sí, a trabajar en otras condiciones y eso también en muchos otros oficios, la justicia sobre todo que adaptó y se quedó, muchas cosas aceleraron esos procesos de digitalización, de virtualidad que estaban pensados para hacerlos de alguna manera con un poco más de planificación. Bueno, aprobarlo. Y el home office, otra práctica, ¿no? Muchas empresas que ahora siguieron. De a poquito está como en la parte de regreso a la presencialidad, ¿no? Sí, en Europa están tratando de implementarlo, pero con menos horas de trabajo, entendiendo que la cantidad de horas no significa mayor rendimiento, por supuesto. Queriendo que la gente vuelva a las oficinas, menos horas y con un plus en cuanto a la retribución económica, que venga, ¿no? Pero eso es lo que están tratando de imponer en Francia, España, en algunos de los países de Europa. Sí, aquí, bueno, las empresas, sobre todo las prestadoras de servicios, adaptaron sus sistemas y se dieron cuenta que por ahí no era necesario concentrarlos en oficinas. Empresas que tenían planificaciones de grandes edificios, que dijeron, nos parece que no es necesario en este momento porque... nuestro personal se adaptó a estas condiciones. Así que muchas cosas, universidad. Por supuesto, sí, muchísimas desarrollos de plataformas estos digitales. Sistemas híbridos, sí, está señor. Buenísimo. Muchísimas cosas que con una causa lamentable se pudieron ir desarrollando favorablemente. Pero lo que nos trae aquí, más allá de hacer este recordatorio, porque son los 5 años, no de la pandemia, sino de la declaración del confinamiento. ¿Qué nos trae? Es el tema político, El tema político. Mira, estoy viendo las boletas. Y aprovecho que está usted con quien no habituamos a conversar. Sí.
Y casi que le invierto los roles. Le pregunto a usted si está al tanto del proceso. No, yo me voy a poner en la posición de cualquier señora o señor que no están tan empapados y Sí. no consumen a diario política como vos y Lucas, que hablan ya desde otro nivel, y voy a hacer de cuenta, señor le diría Talman. que es la grandísima, mayoría, por supuesto. pero grandísima mayoría. Bueno, entonces yo vengo y le digo, señor Talman, tengo que ir a votar. De cero, explíqueme, llego. Tiene que ir a votar el 13 de abril, Sí, eso el lo 13 de sabe. abril, sí, Es por un favor, domingo. por favor. El 13 de abril, domingo. De 8 a 6 de la No tarde. cambiaron a un martes, Eso un todavía miércoles. no cambió. Bueno, llego a la escuela donde me corresponde, Sí. todo lo demás. ¿Qué voy a votar? Cuénteme qué me voy a encontrar, de qué manera voy a votar. Las dos cosas son en un mismo sistema, Sí. en dos sistemas. Bien. Cuénteme todo. ¿Por qué esta confusión que habitualmente aparece en tiempos electorales? Las dudas sobre qué se vota, quiénes renuevan y demás. La particularidad de este año para Santa Fe es que le ha incorporado a la elección de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, Exacto. la elección de convencional constituyente, Para la reforma. que van a ser los que tengan la menuda tarea de reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe, una iniciativa que lleva años en discusión, Sí. que nunca era el tiempo oportuno, que la legislatura santafesina la convalidó a principios del año o a fin terminado el periodo de sesiones ordinarias, lo hizo en extraordinarias, y eso también ha llevado un poco a la discusión porque no hubo prácticamente tiempo de preparar los candidatos. Se dijo, hay ley de necesidad de reforma y en La fecha está y en ahí, un par ahí. de meses vamos a estar votando a los constituyentes. Y le agrego un punto más que lo charlábamos con Lucas el otro día. Muy probablemente la convención constituyente tenga también muy poco tiempo para constituirse, para trabajar. No para trabajar, tiene 40 días, pero Claro. para constituirse. El gobernador puede llamar a la convención, está abierto la fecha, hasta un año después de las PASO del 13 de abril. Podría ser hasta el 13 de abril del año que viene. Sí. Pero se especula que esa convocatoria la va a hacer Puyaro, sobre todo haciendo la lectura de quiénes van a ser los convencionales constituyentes, rapidito, para sacarse ese trámite, aprovechando, si el resultado electoral le es favorable, tener una mayoría, que no digo vaya a la convención a libro cerrado, pero si el oficialismo, como parece a partir de los sondeos de opinión y de las encuestas, logra mayoría en la convención constituyente, va a haber menos discusión. Sí, claro, obvio. Y creo que la va a haber. Creo que Esa no es mayoría. bueno, pero ahí hay otro punto que tampoco se ha avanzado demasiado, que es en informar qué se vota, qué es lo que elegimos cuando elegimos un convencional constituyente. Y de hecho las campañas que estamos Porque, viendo... espera, vamos a aclararle a la gente que estamos acostumbrados a ir a elegir para la renovación de concejales, pero esto Sí. es totalmente nuevo. Claro, y elegir convencionales para que cambien, modifiquen la Constitución Nacional es algo nuevo, entonces por eso digo, me parece que ahí tenemos que poner el foco. ¿Qué es lo que vamos a tener de nuevo cuando lleguemos a votar? Bueno, ¿Cómo se va a votar? ese es ¿Las el dos tema. cosas con el sistema de boleta única? Sí, las dos cosas, Bien. sistema boleta única papel. Pero quería decir eso, el modo de hacer campaña que tienen los convencionales constituyentes, por lo que estamos viendo ahora, es idéntico al modo de campaña que tiene un candidato a un cargo Sí. legislativo o ejecutivo. Sí. La visita, la foto. Sí. Bueno, no le están diciendo que en realidad no se están postulando para representarlo en el Consejo, en la legislatura o en el gobierno. Los están representando para ir a reformar la Constitución y no están diciendo, o muy veladamente, qué ideas tienen para llevar a la reforma, a la convención constituyente. ¿Qué idea tienen sobre los poderes, la conformación de los poderes, Sí. los mandatos, los derechos, las garantías que puedan incorporar? Perdón, que ellos además no pueden aportar demasiado porque ya está estipulado cuáles van a Por ser los supuesto, cambios. los temas Sí, están exacto, estipulados, exacto. porque eso es la ley de necesidad de reforma, fija temas, no se pueden ir de ahí. Está bien. Bien, Además, bien el punto, el porque tema es cómo lo van a hacer. exactamente, habilita la discusión de las reelecciones, por ejemplo. Bueno, alguno dirá, vamos a ir por reelección indefinida o vamos a ir por un periodo mandato más. o no vamos a ir por ninguno. Por el Exacto. del gobernador sí, puede ser que nosotros propongamos ir
por la reelección del gobernador, pero a partir del periodo próximo. Nadie está diciendo eso. O sea que estamos votando un poco a ciegas, confiando. Para el oficialismo va a ser revalidar o valorar la gestión de Puyaro. Y no está bueno eso, porque es una elección de constituyentes. Que la lectura obvia va a ser, si le va bien en la elección de constituyentes, es porque la gestión de Puyaro va por buen camino. Lo técnico y lo concreto es que nos vamos a encontrar el 13 de abril con esta simultaneidad de elecciones. Son 2 elecciones, pero 3 boletas. Bien, vamos ahí. Una boleta amarilla para elegir las PASO, para elegir los candidatos sí. que van a ser los proclamados para la elección general de junio. Sunchales tiene 10 candidatos, va a haber un filtro porque 2 disputan en frentes. Un frente, el Frente Oficialista de Unidos para Cambiar Santa Fe, tiene 4 opciones. Exacto. Y el Frente Somos Vida y Libertad tiene 2 opciones. De esos 4 va a quedar una única lista y de esos 2 va a quedar una única lista que se suman a las otras 4 que no tienen internas y que van a pasar a las generales. O sea que para junio nos vamos a encontrar con 6 candidatos a concejales. Bien. Este es el método habitual para Santa Fe. El que ya conocemos. Paso, crucecita, cruz, lapicera, ya. Elección primaria y elección general. La Convención Constituyente elige sus convencionales con un sistema particular que es: una parte, 50, van a ser elegidos o electos por Santa Fe como distrito único. Exacto. Similar, si se permite la comparación, a los diputados, con una diferencia en cómo se eligen, porque los diputados de Santa Fe se eligen por mayorías automáticas, y aquí se va a aplicar el sistema DON, que es el sistema de elección de los diputados nacionales. Es una cosa un poco técnica, pero bueno, vale la pena saber cómo se va a conformar la convención. No hay paso, esta es la elección definitiva, en junio no vamos a votar otra vez por esto. No, esto ya está. O sea, lo que sí hay paso en las elecciones a concejales, pero acá no. Lo que se define ahora son los que van a ir a reformar la Constitución. Exactamente. Habrá una boleta de color naranja parecida a la de diputados, en toda la provincia va a ser la misma, con 50 candidatos. Bien. Y otra boleta de color azul, parecida a la de senadores, que no va a estar en toda la provincia, sino que va a ser distinta por departamentos. O sea, la azul es departamental, repasemos. Sí, azul es departamental. La naranja es para toda la provincia. Es Santa Fe Distrito Único. Bien. Y la amarilla de concejales. Sí. Los 19 departamentos van a elegir un reformista, un convencional constituyente, que va a sumarse a los 50, con lo cual se va a totalizar 69 convencionales constituyentes. Bien. Que cerraba con esto, que no termine esa idea, Fabi. Es probable que Puyaro, leyendo el resultado electoral, convoque a la reforma, a la convención constituyente, en el lapso que va entre la elección general de junio y la elección general nacional de octubre. Habida cuenta de que no va a haber pasos nacionales. Exacto. Que estaban previstas para agosto y que están suspendidas. Bien. Y con eso, la gestión de Puyaro, si avanza como están planificando, resuelve este tema histórico, trascendental, pero se lo saca de encima y se enfoca en la gestión con esa herramienta tan buscada que es su reelección. Y esto allana el camino para pensar que los próximos 2 años ya es una etapa, la segunda etapa del gobierno de Puyaro, enfocado en ser el primer gobernador de Santa Fe que puede ser reelecto. Mire hasta dónde nos fuimos. Sí, está bien. De todas maneras, creo que más allá de su reelección o de esta posibilidad de reelección, era necesario para la provincia. Somos los únicos. Absolutamente, con Mendoza, ¿no? Fabiola. Que Mendoza y nosotros que no nos hemos sumado a este Absolutamente. cambio elemental. Lo venimos charlando en los micros políticos, en los programas que hicimos, porque Santa Fe tenía una deuda pendiente. La reforma de la Constitución Nacional del año 94 recomendaba, no obligaba, pero recomendaba a todos los gobiernos provinciales a adaptar sus cartas magna al modelo nacional, con los nuevos derechos, garantías y cuestiones que tienen que ver con lo que incorporó la reforma del 94, que fue muy rica en cuanto a elementos. Por supuesto que
siempre que hay un proceso de reforma constitucional, nunca se llega al ideal. Es el posible, eso también una discusión democrática, hay distintos puntos de vista. Allá se fue, recuerdan el 94, después del Pacto de Olivos, el acuerdo de necesidades básicas que prácticamente no se sometió a discusión, iba a libro cerrado. Bueno, cuestiones que dejó, ¿no? Y que fueron probablemente parte de una negociación política entre los dos principales partidos, el peronismo y el radicalismo, Menem y Alfonsín. Para Menem también la herramienta de la reelección, se le había cortado el mandato del presidente, que antes era de 6, pasó a ser de 4, pero se le dio una reelección. Y para Alfonsín, se supone que el radicalismo aportó todo lo institucional, las cuestiones de modernizar los institutos, de sumar o adherir a distintos tratados internacionales de derechos humanos, en fin, una gran cantidad de cuestiones más institucionales, y dicen los que estuvieron en eso que Menem le decía todo que sí mientras le asegurase la reelección. Era lo que quería. Acá... que la ves parecida. Acá no sé si no hay una cuestión parecida, porque claramente llegar a tener la ley de necesidad fue producto de acuerdos, y de acuerdos con la oposición, porque se necesita 2/3 de las dos cámaras, así que obviamente, que por más que tenga la mayoría, necesita más adhesiones. Y hay obviamente especulaciones, sobre todo para el justicialismo, que primero convalidó la ley de necesidad de reforma de la Constitución, y que le va a dar seguramente la reelección al gobernador de Santa Fe. También hay que decirlo. Es Puyaro el actual, pero será válido para todos los que vengan. Seguro, ¿no? claro, seguro. Y también la discusión que se va a dar, esperemos que se dé, y aquí quería llegar un poco más profundo, al tema del poder legislativo. Hay espacios que siguen insistiendo en que van a ir a pedir la unicameralidad en Santa Fe, como tiene la provincia de Córdoba. No hay dos cámaras en Córdoba, no está diputados provinciales y senadores provinciales. Es un modelo que también muchas de las provincias que reformaron sus constituciones post-1994 adaptaron a ese sistema. Supone, pongo en duda, que es un poco más económico, que es más rápido, porque no hay doble vía de trámite legislativo. Pongo en duda si es más económico o no, porque la cantidad es la misma, porque también hay representación por el territorio departamental. Pero bueno, se suman, pero terminan siendo la misma cantidad. Sí, claro, porque se eligen de la misma manera por distrito único, provincial, y por uno más por el distrito departamental. El tema también va a ser el tiempo, ¿no? Que puedan llegar a estar y las reelecciones, eso porque sí, ahí se lo van a acotar. Ese sí es el tema. Tanto senadores como presidentes comunales, ahí van a acotar, ¿no? El mandato no se va a cambiar, pero ¿cuántas reelecciones? ¿Y cuántas reelecciones? ¿Cuántas son buenas? ¿Quién puede decirlo? Y en las comunas, que también se está discutiendo eso. En las comunas las realidades son muy particulares. Sí, es otra cosa, se maneja desde un lugar muy... Y la verdad es que desde un lugar pequeño, desde un lugar de conocimiento, de saber exactamente qué hace y qué no hace cada uno. Sí, incluso en listas de unidad, en muchos casos. Y que en muchos casos además no hay otro. No hay otro, exactamente. En los lugares chicos no hay otro. Entonces aquí puede pasar, ojalá que no, que haya decisiones, como ocurre mucho en la política, en este armado de frentes, y cuando se dice, bueno, esto interesa a la política grande, perder de vista lo que pasa en el territorio, como cuando se conforma un frente como Unidos, que es tan diverso, que no tiene en cuenta las realidades de cada uno de los distritos. Bueno, ojalá, y aquí está bueno para sumarlo, que los que vayan a discutir la nueva Constitución tengan en cuenta estas realidades. ¿Qué pasa en los pueblos? ¿Quiénes son los que participan o militan en política? En comunas, Sunchales afortunadamente tiene buena renovación y permanente oferta electoral, pero hay comunas en las que sabemos que es un único partido y prácticamente una única figura. Y no porque sea el dueño del pueblo, es porque no hay mucho más. Seguro, a veces no tenés opciones. No hay opciones, entonces que eso no sea una limitante, ¿no? Bueno, pero ojalá que quienes vayan a la convención lo hagan con ese conocimiento del territorio y de las necesidades de la gente. Por eso también, y cerrando... Ojalá estén a la altura de las circunstancias, claro, porque... son cuestiones, como muchas otras que vamos a ir viendo cuando se dé el proceso, que parecen lejanas a la gente, porque nadie está pidiendo que se reforme la Constitución, está pidiendo que baje la inflación, que tengamos estabilidad, que tengamos trabajo, que bajen los impuestos, eso sí. Bueno, ojo que muchas de esas cuestiones
terminan afectando en la diaria. Sí, Así que seguro. no hay que mirarla de costado, hay que prestarle mucha atención. No es directo, es una vueltita, pero terminan Exactamente. impactando. Gracias por haber venido. A Un usted, qué placer lindo compartir este momento. recordar momentos de hace algunos años. Gracias. A usted.